Buenos días. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha Jessica? Jessica, ¿es usted la? Sí, Jessica Cruz. ¿Se me escucha? Silic, Ah, ok. Espero que entre alguien más de sus compañeros y ya iniciamos la clase. Uno o dos más y ya. Silic, está bien. Sí. Y quiero pedirles una disculpa por no avisarles ayer que no les iba a poder dar la clase. Lo que pasa es que tuve un contratiempo. Ahorita que entre los demás ya les digo. Bueno, entonces ya vamos a iniciar la clase. Bueno, disculpa, jóvenes, por el día del lunes, que, pues, como les digo, ya son cosas fuera de mi alcance, ¿no? De que se descompuso mi modem y tenían que llegar a arreglarlo. Y como la clase es temprano, eh, pues no alcancé a avisarles porque a mí me avisaron el día domingo. Y el día de ayer se descompuso mi celular. Mi hijo lo tiró literal, lo tiró en la taza del baño. Entonces, ni siquiera les pude avisar que ya no, que no me habían llegado a cambiar el modem, a arreglarlo, y que, pues íbamos a tener la clase. Pero pues a partir de ahorita, o el día de hoy y el día de mañana vamos a tener la clase vía Zoom, para que así también le digan a sus demás compañeros y se conecten. Porque sí, los he dejado un poquito, pero pues podemos avanzar rápido porque la situación del dictamen en hechos de tránsito, de los dictámenes de causalidad, eh, es una gran cantidad de información, pero es relativamente sencillo. Es como realizar y llegar a un lugar de intervención y hacer una criminalística. Es parte de integrar todos los conocimientos de las diferentes áreas y materias. Esta diapositiva ya la vimos. Sí, ya me acuerdo que ya la vimos. Entonces estábamos con el método científico y el procedimiento de estudio. Que la palabra método viene del griego meta, que es al fin, y odos, que significa camino, y significa al lado del camino, o camino para llegar a un fin. Método es pues el camino o procedimiento adecuado para conseguir un resultado, dado los propósitos u objetivos de la investigación. Entonces, como les digo, el método es una parte fundamental en todos los dictámenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una de las situaciones
o de las cosas que van a discutirse ya sea en un juicio oral es qué método se utilizó, método analítico, sintético, método científico, método inductivo, deductivo, y existen diferentes tipos de métodos dependiendo el tipo dependiendo del tipo de caso o situación. El método científico es un procedimiento de estudio sistemático que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados son experimentales y teóricos. Y tenemos que el método científico, ¿por qué les meto mucho? Y el método científico, porque el método científico es el que se utiliza en este tipo de ciencias o áreas en las que estamos. Evidentemente, parte del método científico es la experimentación y a veces no se puede lograr en todos los casos esa experimentación. Sin embargo, sí existen los antecedentes y el conocimiento previo de qué puede causar algún daño o puede haber causar algún corrimiento o puede causar inclusive pues una huella de frenado. Y pues en base a todo eso podemos llegar a ciertas conclusiones. Entonces por eso es importante analizar lo que es el método. Tenemos que el método científico proviene del latín, del griego, perdón, meta, que significa hacia o a lo largo de, o camino, y el de latín ciencia, conocimiento, que significa el camino al conocimiento. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias y es el método o procedimiento que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. El método científico es un procedimiento sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico, basándose en la observación y la experimentación. La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles. Este método tiene como finalidad alcanzar el conocimiento cierto de cierto fenómeno y poder predecir otros. Así que es lo que yo les decía anteriormente, que en base a los conocimientos previos podemos conocer o determinar cuáles fueron las causas del hecho. Y esta parte también ya la vimos, la voy a pasar rápido porque ya también se vio. El método científico es un método teórico, es sistemático en el sentido del orden y la disciplina, que busca garantizar un nivel aceptable de reproducibilidad y validez. Es a la vez inductivo y deductivo. Recuerden que pues se aplican distintos tipos de métodos. En este caso, pues, a ver, aquí me puede decir cuál es el método inductivo y cuál es el método deductivo. Alguien que me pueda manifestar cuál es la diferencia entre uno y otro. Jóvenes, o los nombro. A ver, y pura mujer se conectó hoy. A ver, vamos a ver. Montserrat Ríos, ¿cuál es la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo? ¿O cuál es el método deductivo y cuál es el método inductivo? Son el razonamiento lógico, son las estrategias del razonamiento lógico, Mm, siendo que es el inductivo, ¿no? no. Recuerden que sí, eh,
En los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y entre otros, sí son también métodos de razonamiento, pero son aplicables a la vida real y son aplicables a los conocimientos y a las técnicas que se utilizan. Uno de ellos es la fotografía forense. ¿Qué se utiliza en la ¿Ustedes no han llevado fotografía forense? A ver, los de fotografía van en tercero, ¿ah? ¿O ustedes van en tercero? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ustedes van en sexto. ¿Y ustedes van en sexto o en tercero? Tercero. Ah, que es más adelante lo de ustedes, es en sexto. Miren, en la fotografía se utiliza el método deductivo. El método inductivo, aunque es un método de razonamiento, son aplicables como técnicas al momento de realizar los diferentes dictámenes. Uno de ellos es el método deductivo e inductivo va por lo regular compaginados. Un ejemplo claro es la fotografía forense. En la fotografía forense nosotros utilizamos el método deductivo. ¿Por qué? Porque es aquel método que va de lo general a lo particular. Y no estoy hablando de un método de razonamiento, porque el razonamiento pues es de lo general a lo particular. Es como cuando les ponen el ejemplo de Pepe, Pepe camina en dos pies y es humano. Todos los humanos eran simios. Entonces, Pepe era, como resultado del razonamiento deductivo, Pepe era simio en la antigüedad. No sé si me voy dando a entender en ese método de razonamiento. Ese sería el método deductivo aplicado a una forma de razonamiento. Sin embargo, también es aplicable a una técnica. En este caso se aplica la técnica de fotografía forense. El método deductivo se utiliza ¿cómo? Porque va de lo general a lo particular. Y cuando se toman fotografías, si vieron estuvieron en la exposición de la semana pasada donde les mostré el dictamen en materia ¿qué era? Era una criminalística de campo, pero de un hecho de tránsito. Si observaron, las fotografías, se toman primero fotografías panorámicas en las cuales vamos a observar todo lo que se encuentra alrededor del lugar de intervención, calles, avenidas, distancias, de manera panorámica. Luego fotografías generales, bueno, de un área específica, cómo se encontraban los indicios distribuidos. Ya no me interesa ver el fondo, ya no me interesa ver que hay algún costado, si se encuentra una casa a un lado, sino lo que me interesa es de forma general, pues, cómo se encuentran distribuidos los indicios. Posteriormente, pues, vienen los planos medios, asociar algún indicio con respecto a algún otro o con respecto a algún área donde se encuentra. En ese caso, si un indicio se encontrara sobre lo que es una mesa de un escritorio, pues se tomaría la foto de plano medio del objeto que se encuentra sobre el escritorio. Ya no me interesa, bueno, se encuentra en digamos, en un cuarto, se encuentra en un cuarto, pero para eso están las fotografías generales. Ya viste en tu fotografía general, en ese cuarto, en dónde está ubicado el escritorio. Entonces ya pones un plano medio de tu objeto de interés. En este caso, que podría ser un indicio, supongamos un cuchillo, ya se toma un plano medio del escritorio y qué hay sobre él, qué es lo que hay encima, pues el cuchillo, que es el objeto de interés, ¿no? El indicio. Ya de ahí siguen los acercamientos, que es fotografía únicamente al indicio ya, y un gran acercamiento.
que en este vamos a poder observar alguna característica particular del objeto. En este caso, si les digo, no es un indicio y es un cuchillo, bueno, lo que me interesa es que se alcanza a ver que tiene manchas semáticas en la hoja, pues le tomo una fotografía. O lo que me interesa ver que tiene, independientemente del tipo de cuchillo, tiene alguna característica especial, tiene un grabado con el nombre de alguien, pues le tomo a la foto de esa parte que me interesa, del grabado. ¿Por qué? Porque nos va a servir como elemento de convicción al final de cuentas. Entonces, en esto se refiere a que el método científico es inductivo-deductivo. ¿Por qué? Porque va compaginado. Y como les digo, no nada más son métodos de razonamiento, sino también son técnicas que se utilizan adecuadas para hacer distintos o diversos dictámenes. No sé si me di a explicar. ¿Alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Aunque se digan que no, para que sepan que están ahí. Jóvenes, ¿alguna duda? No, Lick. No, Lick. Bueno. Permíteme tantito, están tocando. Pero tenemos también que parte del método científico es que tiene una base empírica, o sea, emplea la observación directa para obtener los datos objetivos necesarios que documentan el conocimiento obtenido. O sea, ese también se adquiere a través de la experiencia, la experimentación y la observación. Emplea el examen crítico. El científico somete sus resultados a la prueba empírica, se halla sujeto a revisión y los resultados no son nunca definitivos. Recuerden que la ciencia es cambiante. Anteriormente decían, no, pues el átomo es la parte más pequeña e indivisible de un objeto. Eso es lo que se decía anteriormente. Sin embargo, actualmente tenemos conocimiento que el átomo todavía se puede dividir inclusive mucho más. Ya no tenemos la teoría que nada más está el electrón, el neutrón y el protón, sino que el método científico se tiene que rectificar. Por eso dice, los resultados no son nunca definitivos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en base a la tecnología que va avanzando día con día, se pueden obtener otros resultados y puede cambiar alguna versión, alguna hipótesis de algún concepto o algo que nosotros teníamos como que era cierto. Es circular, o sea, hay una interacción continua entre la experiencia y la teoría. Se retroalimenta continuamente, lo que permite la acumulación de conocimiento y busca controlar factores, variables que pueden influir sobre ellas. En este se refiere al conocimiento científico de manera general, pues, o sea, ¿por qué? Porque en realidad el método científico sí es una serie o secuenciación de pasos que llevan un orden lógico y trata de influir en variables para poder predecir ciertos fenómenos o comportamientos. Y tenemos, como digo, técnicas del método científico. Y son los procedimientos que utiliza el método científico para su estudio, que es el método inductivo, el método deductivo, el método hipotético deductivo, el método analítico, el método sintético. También existen otros tipos de métodos, como está el histórico comparativo, que se divide en cuantitativo y cualitativo, que aunque no son parte del método científico, son métodos de estudio, porque recordemos que hay ciertas ciencias que no pueden realizar experimentación. O sea, sí se puede, pero es antiético. O sea, uno de ellos podría ser las personas, bueno, antes sí lo hacían, las que están, los psicólogos, los psiquiatras.
que trabajan en un centro psiquiátrico no pueden experimentar con, sí, pueden obtener anotaciones, pueden hacer observaciones y hacer análisis del comportamiento y por qué dicho comportamiento, pero no pueden hacer en realidad, o es antiético, controlar ciertas variables para que el individuo se comporte de una forma o de otra. Entonces tenemos que el método inductivo, y como les dije, son métodos de razonamiento, son técnicas de razonamiento también, pero también son técnicas que utiliza el método científico. ¿Para qué? Para corroborar cierta información y llegar a resultados analíticos, resultados reales. Entonces tenemos que el método inductivo es un método de razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales. La inferencia es de abajo hacia arriba. El método deductivo es un razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio del que se parte. O sea, la inferencia es de arriba hacia abajo, que es lo que yo les decía con la parte de la fotografía. ¿Cómo es? Es de lo general a lo particular. O sea, la inferencia va de arriba hacia abajo. Vas demostrando el lugar de intervención, el lugar de los hechos, pero mediante la fotografía. Y esta lleva una metodología, lleva una secuenciación lógica en la cual podemos observar de manera panorámica primero los lugares y ir hasta nuestro punto de interés. El método hipotético deductivo es un método con el que se puede obtener información científica aplicada a las ciencias formales. En este tenemos las matemáticas, la lógica, entre todo. Entonces, en estas son ciencias formales, son más teóricas. La física, pues también hay física teórica, ¿no? El método analítico es un proceso cognoscitivo que descompone un objeto en todas sus partes para estudiarlas en su totalidad. El método sintético que integra los componentes de un objeto de estudio para estudiarlo en su totalidad. Con respecto al método analítico, aunque no lo crean, es otro método de investigación científica que se utiliza en realidad en las ciencias forenses. No sé si han escuchado hablar que el método analítico, no sé si han escuchado hablar de los dictámenes en materia de mecánica de hechos, mecánica de defensa, este, mecánica de lesiones. ¿Han escuchado hablar sobre esos dictámenes periciales, jóvenes? ¿No? Ah, bueno. No. Para que, no, pues para que les comente, porque al final de cuentas podrían decir, es que para qué me sirve de conocer todo esto, método inductivo, deductivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno los prepara cuando vayan a un juicio oral, deben de tener estos conocimientos. Digamos, yo ahorita ya les expliqué, bueno, cuando voy yo, digamos, a un juicio oral y es sobre una fotografía, ya sea de lesiones, porque inclusive la fotografía la separamos en distintas áreas o etapas, que puede ser fotografía del lugar de los hechos, fotografías de lesiones, fotografías de objeto, fotografías de algún vehículo, fotografías integradas dentro de un dictamen pericial. ¿Cómo? Pues en materia de hechos de tránsito, también deben de incluirse fotografías. Pero si dan cuenta, está dentro de otro dictamen. Y dentro de ese dictamen, bueno, pues yo utilicé el método, supongamos criminalística. Utilicé para la criminalística el método de investigación criminalística. Ya te van a preguntar, bueno, ¿cuál es el método de investigación criminalística que usted menciona? Si es que la utilizó, pues ya, ¿no? Es el método en el que se utiliza de componente de 5 pasos y se va explicando. El primer paso, llegas en la observación, bueno, pues el primer paso es el acordonamiento del lugar de intervención, segundo, la observación, y así se va secuencialmente. Pero dentro de bueno, usted tomó las fotografías tales, ¿y qué método utilizó?
Ah, bueno, dentro del método que utilicé, y estoy hablando de criminalística, y ya utilicé tal método, o supongamos de un peritaje en cuestión de hechos de tránsito que también utiliza el mismo método, dicen, le pueden preguntar, ¿qué método utilizó al momento de tomar sus fotografías? Pues el método deductivo. ¿Y por qué? Porque se toman fotografías panorámicas, luego generales, planos medios, acercamientos y grandes acercamientos. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo está inmerso dentro de la misma área de servicios periciales. El método analítico nosotros lo utilizamos cuando se hace una mecánica de hechos o una mecánica de defensa. ¿Por qué les digo que se utiliza el método analítico? ¿Qué es lo que dice ahí? Proceso cognitivo que descompone un objeto en todas sus partes para estudiarlas en su totalidad. Cuando a mí me piden una mecánica, un dictamen en materia de mecánica de hechos, bueno, pues el perito tiene que determinar la posición de la víctima, el victimario, y la posible sucesión o secuencia de hechos, cómo es que sucedieron los hechos. Lo más probable en base, pues, a todo lo que se integra en la carpeta de investigación. Y la carpeta de investigación no únicamente está conformada por lo que es el dictamen en materia de criminalística de campo, sino recuerden que está integrada, ¿por qué? Por el IPH, Informe Policial Homologado. Posibles entrevistas, pues llega el perito y hace su criminalística de campo. Si hay muertos, hay cadáveres o hay lesionados, pues también también existe dictamen en materia de mecánica de lesiones, podría ser por parte del médico, en materia de integridad física de lesiones, o en dado caso que haya un fallecido, pues una necropsia de ley. Pero también si existieron testigos que vieron todo el suceso, pues también va a estar integrado. Entonces, nosotros al final, cuando nos piden una mecánica de hechos, nosotros tenemos que integrar, que estudiar todos los dictámenes periciales que se encuentran en la carpeta. Y no solo los dictámenes, se estudia la carpeta en su totalidad. Pero, ¿qué se estudia? Se estudian todas de distinta manera, de forma individualizada, para al final de cuentas llegar a tomar este, partes fundamentales o partes que a mí me demuestran cierta cosa, cierta situación o que me llevan a pensar y en base al método analítico determinar que las cosas sucedieron de una forma. Entonces, ahí es donde se utiliza el método analítico. ¿Por qué? Porque descompones la carpeta que está integrada por distintos dictámenes, por digamos, distintos procesos, como es el IPH, como son declaraciones de testigos, como son dictámenes. Leer todo para llegar a una conclusión final, para llegar a una posible mecánica de hechos, de determinar si sí o no, o qué fue lo que sucedió. ¿Cuáles son las etapas o fases del método científico? La primera etapa, la primera parte es la definición y planteamiento del problema, que es la pregunta para la cual estamos buscando una respuesta. La segunda etapa es la formulación de la hipótesis. La hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de variables y la relación que esperamos de encontrar entre ellas. En este caso podemos ver en un dictamen o un peritaje en materia de hechos de tránsito, que cuando uno llega al lugar va a encontrar dispersos los distintos indicios. Y en base a los indicios encontrados, podemos formularnos una hipótesis de qué fue lo que sucedió. Como yo les decía en la clase pasada,
en el dictamen de criminalística que les mostré, ¿cuál fue mi hipótesis? ¿Ustedes quién cree que tuvo la culpa? Los que estuvieron en esa clase. De todos modos, les subí la clase, ¿no? Entonces, ¿quién creen que tuvo la culpa en la cuestión pasada? En el dictamen que les mostré. Había dicho que los de la moto porque iban en sentido contrario. Exactamente. ¿Y cómo supe yo que iban en sentido contrario? En base a la observación, al análisis de lo que se encontró en el lugar y pues al análisis de los vehículos. El vehículo principal, digamos, en este caso la motocicleta, en donde tenía el impacto, en donde tenía la deformación y en donde básicamente donde tenía el golpe. En la parte de enfrente. Exactamente, lo tenía en la parte de enfrente, lo cual me hace a mí deducir, si se dan cuenta, ya tenemos imágenes generales del lugar, ya tenemos cómo se encontraba la carretera, estamos viendo que hay un retorno mucho antes de donde fue el impacto, donde posiblemente pudo haber sido el impacto, porque es al momento que el individuo. Aquí el problema, ¿saben cuál? Bueno, no solamente fue cuestión de ellos, sino que antes del área en donde se encontraba, existe un desnivel. ¿A qué nos referimos un desnivel? Que vienes en la carretera en esa dirección, vienes sobre el carril de alta y hay una parte como un montecito que se tiene que subir, a ese se le llama desnivel, y cuando subes es que ya observas lo que hay enfrente. Entonces, ni los de la moto lo vieron a él, ni el del carro los vio, sino que cuando subió a esa parte, a ese desnivel, ya pudo observar que existía que había alguien enfrente. Pero como es carretera federal, van a altas velocidades. Iba sobre el carril de alta el individuo. Sí intentó frenar, por eso es que dejó esa huella de frenado. Sí la lograron observar en el croquis. ¿Cómo es que dejó la huella de frenado? Pero lo logró impactar. Precisamente sí frenó, si no, no hubiera dejado esa huella de frenada y tan larga. Pero pues ya no pudo controlar el suceso, ya no pudo controlar el vehículo. Entonces, aquí, pues mi hipótesis fue llegando, tomando las fotografías, haciendo todo lo correspondiente, al final de cuentas, pues determinar quién tuvo la culpa. Lo tuvo la motocicleta. ¿Por qué? Porque el impacto, el golpe lo tenía de frente. Entonces, si se dan cuenta, ya estoy aplicando el método científico a la investigación. Esta, en una investigación en materia de hechos de tránsito o inclusive, así como se los mostré, en materia de criminalística de campo. Yo estoy aplicando el método científico. ¿Por qué? Porque llegué y, bueno, definición, planteamiento del problema. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién tuvo la culpa? Pues se buscaron los indicios, los más probables o los que me servirían a mí como medio de prueba de que, bueno, lo que sucedió fue esto. Y uno de los claros ejemplos fue pues, el golpe de la motocicleta, ¿no? Así de que vemos en dónde está, en dónde fue la zona de impacto, en dónde llegaron a colisionar los dos vehículos. Vemos dónde tienen el golpe los vehículos y podemos hacer una hipótesis. Como les digo, la hipótesis es algo que no está demostrado, sino que es lo que nosotros sugerimos. Como dice ahí, la hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de variables y la relación que esperamos de encontrar entre ellas. Entre ellas, variables, ¿cuáles eran? Los vehículos. Ya vimos dónde está la zona de impacto, dónde posiblemente colisionaron los dos vehículos y sabemos que si decimos que la motocicleta tiene el golpe de frente, entonces analizamos y deducimos que, bueno, hacemos la inferencia de que el vehículo, la motocicleta, venía en sentido contrario.
porque si no, el impacto lo tuviera, ya podría ser de costado o podría ser por la parte trasera. Y ahí ya tendría la culpa, evidentemente, pues, el del vehículo automotor, el, el del carro. Sin embargo, en este caso, nosotros vimos, el impacto lo tenía de frente, vimos dónde fue la zona en donde colisionaron, en donde llegaron y impactaron, y pues es evidente y es demostrable que el individuo pues, venía en sentido contrario al de la motocicleta. Y en realidad no fue culpa del conductor del vehículo automotor. ¿Por qué les digo yo que no fue culpa? Porque sí, de hecho lo mencioné, tomé fotos, lo mencioné en la parte de la criminalística, de que pues existía ese desnivel, porque sí existía ese desnivel. Lo que pasa es que viene sobre la carretera y como está ese desnivel, no alcanzas a ver al frente, o sea, no alcanzas a ver más que a cierta distancia o hasta que subes ese desnivel, esa montañita, ese monte, y cuando llegas hasta arriba es cuando observas de frente cierta distancia. Entonces, el del vehículo, si fuera que no hubiera ese desnivel y el individuo los atropella, pues igual y tiene mucho mayor culpabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues claramente a distancia, a unos 100 metros, 200 metros, se alcanza a ver que viene un individuo en sentido contrario. Pero en este caso se conjuntó todo. Las variables, como dice ahí, pues una de las variables fue que existía ese desnivel y el individuo que llevaba el vehículo automotor, el carro, no alcanzó a observar a las personas que se encontraban arriba. Entonces, cuando subió, los vio de frente y quiso frenar, pero pues ni modo, los impactó, perdió el control y al contrario, él salió perjudicado porque vieron dónde quedó el vehículo, dónde quedaron la moto y dónde quedaron todos los individuos, pues las dos personas muertas, que independientemente este, que no sea su culpa, pues recuerden que en los hechos de tránsito y en caso de que haya un homicidio, pues está la clasificación homicidio imprudencial, ¿no? Que es doloso, homicidio doloso o culposo. Entonces, en este caso, pues lo clasifican como homicidio culposo, o sea que en realidad, pues no tenía la intención de hacerlo, pero lo hizo. Y se llegan, pues, a este caso de procesos legales. ¿Alguna duda con respecto ya a la aplicación del método en las distintas áreas? ¿Sí me estoy dando a explicar, jóvenes? ¿O quiere que se le explique de otra forma? Porque a veces es complicado, les digo, porque a veces los alumnos me dicen, es que esta parte no la entendí. Y es válido, se le trata de explicar de otra forma. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? Bueno, pues la tercera etapa es la recogida y análisis de datos, que es la comprobación empírica tras la recogida de los datos. Es la etapa más específica de cada técnica concreta del método científico. Y al final es la confrontación de los datos con la hipótesis, y en realidad si compagina pues la posible hipótesis que nosotros tenemos con respecto a todo lo encontrado. Y la etapa 5, que son las conclusiones y generalización del resultado. Y así los datos se avalan, la hipótesis será confirmada. Y al final de cuentas, pues si ya tenemos ciertas hipótesis, ciertos conocimientos ya previos de una situación igual, pues están como dicen, nuevas predicciones. Esta etapa es añadida por algunos autores y hace referencia a nuevos problemas que surgirán de los resultados obtenidos. Y tenemos que, pues, estas son las partes de las etapas del método científico. Y en las conclusiones es imprescindible poseer las herramientas básicas y competencias necesarias, así como conocer el método científico
ya que de este es de gran utilidad en todos los ámbitos y puede ser utilizado en el área académica, la investigación o en el área laboral. Las etapas del método científico son la observación, el planteamiento de preguntas, la hipótesis, experimentación, recogida y análisis de datos, la comprobación y los análisis de los resultados y la formulación de conclusiones. Y en dado caso, siempre se hace una reexperimentación. O sea, se trata de volver a replicar los resultados. Una característica imprescindible en este método es que debe ser reproducible y refutable. O sea, se vuelve, como les digo, se debe de volver a repetir, se vuelve repetible. Jóvenes, me queda menos de un minuto, me está marcando, entonces ya se me va a cerrar el Zoom. Vamos a continuar con el día de mañana cuando se me cierre. Y les reitero mis disculpas por no haber podido avisarles el día de ayer. Y pues el día lunes y al día de ayer y es la misma situación, que son cosas que no están dentro de las manos de uno, pues se descompuso